La tragedia golpeó cuando Sarah Paulson, de 8 años, montaba en bicicleta descuidadamente. De repente, un asaltante desconocido la atacó. Los agentes de la ley de Portridge, Indiana, se devanaban los sesos tratando de averiguar quién podría haber tratado a este angelito con tanta crueldad. Sin duda, este individuo era la personificación del mal. Pero, ¿a quién sospecharían los investigadores? ¿Al frenético autor de las horripilantes cartas, al excéntrico cocinero o al psicópata que confesó todo? ¿Serían capaces los policías de desentrañar este enrevesado caso? Después de todo, ni un alma vio a nadie sospechoso cerca de la víctima y, lamentablemente, los detectives no tenían testigos oculares. Sin embargo, las pruebas finalmente condujeron a la policía a un residente de la ciudad que ocultaba terribles secretos. Y entonces los agentes de la ley se dieron cuenta de que estaban tratando con el maníaco más despiadado de la historia de Indiana. A primera vista, el somnoliento pueblo de Portridge, enclavado en el medio oeste de Indiana, parece un tranquilo remanso de paz. Pero los lugareños trabajan diligentemente en las acerías y esperan con entusiasmo la apertura de la feria cada año. Como en otros pueblos de esta región, a los residentes locales les encantan todo tipo de golosinas en palitos. Los residentes locales Patty y Dan Paulson han disfrutado de todos los encantos que su pequeño pueblo podía ofrecer desde la infancia. La pareja crió a 3 maravillosos hijos y vivió en una acogedora casa en Central Avenue, donde crearon un entorno ideal para sus pequeños. Dan Paulson a menudo se iba de viaje de negocios y, durante este tiempo, Patty gestionaba con celo los asuntos en la fábrica. Los fines de semana, la pareja Paulson dedicaba tiempo a criar a sus hijos, Jason, de 13 años, Daniel, de 10, y Sarah, la traviesa de 8 años. Sarah era la más joven de los 3 y simplemente adoraba las competiciones. Se ponía las zapatillas a la menor oportunidad para competir con los chicos. Sarah estaba dispuesta a hacer cualquier cosa en la que pudiera llevar rosa. Era su color favorito. La niña creía que todo a su alrededor debía estar en tonos rosados, y prácticamente nunca se quitaba sus pendientes de plástico rosa favoritos y los lazos a juego en el pelo. Y la pequeña Sarah veía toda su vida a través de gafas de color rosa. El segundo grado estaba por delante. Era hora de disfrutar de los últimos días de las vacaciones de verano. Y este era el mejor momento para su actividad favorita, la caza de pequeñas criaturas. Corría por todas partes con un tarro en el que metía los bichos capturados. Y además de insectos, también atrapaba ranas. Su zona de caza favorita era un pequeño parque al otro lado de la carretera de la casa, cerca de la iglesia, un lugar ideal para juegos y entretenimiento. Pero el 22 de agosto de 1995, una horrible tragedia familiar ocurrió en este pequeño rincón del paraíso. El detective Terry Swickard de Portridge llevaba 20 años sirviendo en la policía. Estaba preparado para cualquier desafío. Desde joven, le había fascinado el trabajo en las fuerzas del orden. Sobre todo, quería ayudar a la gente. El 22 de agosto de 1995, alrededor de las 12:30 del mediodía, el almuerzo de Swickard se vio interrumpido por una noticia grave. Por la radio, le informaron de que una mujer que paseaba a su perro se había topado con un cuerpo sin vida cerca de la iglesia. Terry se preguntó si se trataba de una muerte natural o si había gato encerrado. Cuando el detective llegó a la escena en unos 2 minutos, los bomberos ya habían rodeado el aparcamiento de la iglesia, y fueron ellos quienes le dieron a Terry la impactante noticia. La víctima era una niña pequeña. En ese momento, pensó que este era el caso más terrible de su carrera. La visión era espantosa. Una niña pequeña en traje de baño estaba tirada boca abajo en el suelo. La parte inferior estaba bajada en su muslo izquierdo. Todo indicaba una violación, pero los expertos aún no sabían cómo había sido asesinada. Mientras los bomberos seguían acordonando la escena del crimen, Swickard intentó determinar la identidad de la víctima. La víctima era una niña pequeña. En ese momento, pensó que este era el caso más terrible de su carrera. La visión era espantosa. Una niña pequeña en traje de baño estaba tirada boca abajo en el suelo. La parte inferior estaba bajada en su muslo izquierdo. Todo indicaba una... Pero los expertos aún no sabían cómo había sido asesinada. Mientras los bomberos seguían acordonando la escena del crimen, Swickard intentó determinar la identidad de la víctima. Le dieron una descripción de la ropa que llevaba la niña y su edad aproximada. Después de eso, empezó a recorrer todas las casas de los alrededores. A los pocos minutos, Patty Paulson se acercó a él. Su hija Sarah había salido a dar un paseo en bicicleta recientemente y había desaparecido.
La mujer dijo que no podía encontrar a su hija. Terry le preguntó cómo era y, cuando Patty describió a Sarah, el detective la apartó a un lado y le dijo que parecía que su hija había sido encontrada. En ese momento, según Patty, el suelo literalmente se abrió bajo sus pies. Entre lágrimas, la mujer logró decir que por la mañana, cuando se fue a trabajar, había dejado a Sarah con la mejor canguro, su hermano mayor Jason. No era ni mucho menos la primera vez, y Jason dejó ir a Sarah a su lugar favorito sin dudarlo. Iba en bicicleta cerca de la iglesia, como solía hacer. Patty añadió que cuando volvió del trabajo, no esperaba nada malo. La mujer notó un llentío cerca de la iglesia, pero no podía ni imaginar que le hubiera pasado algo a Sarah. En un instante, el soleado y maravilloso día, que había comenzado tan bien, de repente se convirtió en la más terrible pesadilla. El ataque a una niña inocente a plena luz del día conmocionó a todos. Les hizo preguntarse quién lo había hecho y por qué. La policía de Portridge estaba obligada a encontrar respuestas a estas preguntas para lograr justicia para la familia que sufría. Después de 21 años de servicio en las fuerzas del orden, el capitán retirado Dave Reynolds no era ajeno a los delitos violentos. Pero el cuerpo de la pequeña Sarah que encontró conmocionó profundamente a este curtido policía. Después de todo, él mismo tenía 2 hijas en crecimiento. Sin embargo, como profesional experimentado, el capitán Reynolds entendió que para resolver un crimen así, era necesario distanciarse de las emociones y mantener la cabeza fría. El cuerpo de la niña no proporcionaba ninguna pista. No había lesiones significativas ni rastros de sangre. Sarah simplemente yacía enterrada boca abajo entre las hojas. El capitán supuso que la causa de la muerte podría haber sido asfixia, pero eso era solo una suposición. Solo un hecho seguía siendo innegable. En algún lugar de Portridge se escondía un verdadero monstruo. Era difícil para todos los habitantes del pueblo creer lo que había sucedido. ¿Quién podría haber cometido un crimen tan terrible? ¿Era algún maníaco desconocido que se había colado en su tranquilo pueblo? ¿O quizás era uno de los residentes locales? La madre de Sarah tampoco podía imaginar cuál de sus vecinos era capaz de tal brutalidad. La policía recorrió metódicamente todas las casas del distrito, con la esperanza de encontrar al menos algunas pistas. Uno de los informes apuntaba a un sospechoso extremadamente inusual, Oliver Cranston. Este hombre tenía fama de ser un excéntrico al que los niños molestaban. Todos conocían su desagrado por los niños, así que los agentes decidieron interrogar a Cranston con más detalle. Quedaba por ver si este sombrío jardinero podría haber atacado a una niña indefensa. ¿O era otro el culpable de la muerte de Sarah? Para el pequeño pueblo de Portridge, el final de agosto solía significar el comienzo del torneo anual de pesca. Pero la periodista Pam Chenkevich-Baum, del Chicago Tribune, vino aquí por una historia mucho más seria. Quería no solo contar el trágico destino de Sarah, sino también mostrar el impacto de este acontecimiento en toda la comunidad. Mientras tanto, la policía local esperaba los resultados de la autopsia. Y los hallazgos del patólogo confirmaron las peores sospechas de la familia. Sarah había sido violada antes de su muerte. Oficialmente, la causa de la muerte se denominó estrangulamiento. No se encontraron otras lesiones en el cuerpo, excepto marcas en el cuello. Obviamente, el asesino había estrangulado a la niña con las manos desnudas. Sin embargo, se encontraron fragmentos de tela azul bajo las uñas de la víctima, una prueba de que Sarah había luchado por su vida hasta el final. Este detalle podría ser la clave para resolver el crimen. Los detectives suponían que la niña había sido asesinada para ocultar la identidad del violador. Sin embargo, seguían sin tener una idea clara de a quién buscar exactamente. Solo podían esperar que el primer sospechoso, Oliver Cranston, estuviera de alguna manera implicado en este caso. Cranston no tenía coartada. Trabajaba solo en su jardín, no lejos de la escena del crimen. Los rumores sobre su desagrado por los niños, por supuesto, no demostraban su culpabilidad, pero hicieron que la policía lo examinara más de cerca. Sin perder tiempo, lo visitaron en su casa. El hombre se sorprendió por tal visita, pero accedió a responder a las preguntas. Era un hombre corpulento y anciano, curtido por el trabajo al aire libre. Los agentes le preguntaron inmediatamente por el asesinato de Sarah Paulson. Cranston no negó haber oído hablar de esta tragedia, pero insistió en su no participación. Sin embargo, admitió que por la mañana, mientras trabajaba en el jardín, había oído una especie de grito de niño. Al principio, pensó que venía de la calle. Después de darse cuenta de que era un niño gritando, no pudo determinar ni la edad ni el género.
Atribuyó todo a los niños del vecindario jugando en algún lugar cercano. Y volvió al trabajo. Los investigadores no se convencieron con tal historia. Citaron a Cranston a la comisaría para someterlo a un detector de mentiras. Sin más preámbulos, le hicieron una pregunta directa. ¿Fue él quien mató a Sarah Paulson? Pero la respuesta fue tan pura como una lágrima de bebé. El experto confirmó que Cranston decía la verdad. Además, el anciano nunca había tenido problemas con la ley. Las sospechas contra el primer sospechoso no se confirmaron. La investigación necesitaba ayuda. El capitán Dave Reynolds decidió involucrar al sargento junior Bill Messick, que tenía 27 años de servicio. Bill provenía de una dinastía de policías, y había heredado el olfato para el trabajo policial desde una edad temprana. Messick aceptó sin dudar unirse a la investigación del asesinato de Sarah. Crímenes tan terribles siempre le hacían trabajar con doble celo. Mientras revisaba los archivos del caso, Bill pensó que quizás una pista estaba escondida en algún lugar cerca de la iglesia local. Después de todo, fue en el bosque adyacente donde se encontró el cuerpo de la niña. La policía decidió interrogar al sacerdote, el padre Roderick Scott. A primera vista, este siervo del Señor parecía la encarnación de la impecabilidad. Accedió de buen grado a cooperar con la investigación, aunque no ocultó su confusión por el mero hecho de un asesinato tan brutal cerca de la iglesia. La policía comprobó la coartada del sacerdote. El padre Roderick estaba en la iglesia justo cuando Sarah probablemente pasaba en bicicleta. Sin embargo, negó haber visto a la niña o a cualquier otra persona. Varios feligreses confirmaron sus palabras. Así que pronto Scott fue tachado de la lista de sospechosos. Entonces los detectives decidieron echar un vistazo más de cerca a los violadores locales. La lista resultó ser sorprendentemente larga. Los investigadores no tenían ni idea de cuántos pervertidos vivían muy cerca. Llevó mucho tiempo interrogar a todos los sospechosos, pero no había otra opción. El asesino de Sarah podía esconderse detrás de cualquiera de estos nombres. Pero antes de ponerse manos a la obra con este tedioso trabajo, la policía recibió una llamada anónima. Una mujer desconocida les aconsejó que prestaran atención a un empleado bastante extraño de un restaurante de carretera cercano. Al parecer, a las 11 en punto, este Eugene Breed fue enviado a casa por echar agua a otros cocineros en la cocina. La informante anónima contó a la policía el comportamiento agresivo de Eugene Breed en el trabajo. Al parecer, acosaba a las camareras. Pero lo que más le preocupaba era que Breed había salido del restaurante una hora antes de que se encontrara el cuerpo de Sarah Paulson. Según el sistema de control de horarios, había fichado a las 11:02 de la mañana ese fatídico día. La mujer sugirió que este hombre de mal genio podría haberse dirigido directamente a la iglesia, donde se ocupó con acento agudo brutalmente de la niña. La ciudad de Port Rich, Indiana, encajonada entre las aguas del poderoso lago Michigan y el continente, no por nada se llama la ciudad al borde. Pero tras la muerte de Sarah Paulson, este nombre poético adquirió un significado espeluznante. Habían pasado más de 3 semanas desde la tragedia, pero la identidad del asesino seguía siendo desconocida. Los habitantes del pueblo estaban nerviosos, porque el criminal podía ser uno de los lugareños o simplemente un viajero al azar. El detective Reynolds y su equipo entendían que solo la detención del asesino de Sarah podía calmar a la comunidad. Y tenían que hacerlo a cualquier precio. Parecía que toda la ciudad esperaba una rápida solución. Tal presión de los habitantes irritaba enormemente a los investigadores. Pero, afortunadamente, Reynolds tenía un sospechoso prometedor, un empleado de un restaurante de carretera llamado Eugene Breed. El testimonio directo de su jefe indicaba que el día del asesinato, Breed pasaba por la escena del crimen. Era hora de hacer responder a este tipo. Una comprobación superficial mostró que Eugene Breed estaba lejos de ser un ángel. Su historial estaba adornado con condenas por robo. Los detectives decidieron profundizar. Resultó que hacía solo 2 años, Breed había cumplido una condena por violar a una chica de 16 años. El ataque tuvo lugar, como en el caso de Sarah, a plena luz del día en un parque de la ciudad. Este descubrimiento solo intensificó las sospechas de los investigadores. Cuando Breed fue finalmente llevado a la comisaría, estaba claramente disgustado. Se comportó con desafío, acusando a los policías de acoso desde la puerta. Dijo que ya había cumplido su condena, así que ¿por qué se metían con él de nuevo? Pero los detectives no iban a mimar al ex convicto, e inmediatamente le preguntaron por el asesinato de Sarah Paulson. Breed inicialmente negó cualquier conocimiento del crimen, pero cuando se dio cuenta de que su jefe lo había delatado, cambió su testimonio.
El hombre insistió en que del restaurante había ido hacia el norte, no hacia el sur. Y no había forma de que pudiera haber terminado en el lugar donde ocurrió la tragedia. Según Brett, él, como siempre, se había dirigido a casa por la carretera norte que conducía a las montañas. Pero, ¿estaba diciendo la verdad? ¿O mentir era tan fácil para él como pedalear en bicicleta? La policía tenía un plan. Ya tenían un sospechoso serio, así que decidieron esperar un poco con el detector de mentiras. Por lo general, tales comprobaciones son útiles en casos similares, pero la experiencia les decía a los policías que los expresos rara vez acceden voluntariamente a ellas. Entonces los investigadores visitaron a la hermana de Eugene, Eva, que vivía con él. Esperaban averiguar si ella sabía algo sobre el paradero de su hermano el día de la muerte de Sarah. Pero Eva resultó ser tan poco acogedora y comunicativa como Eugene. Por falta de una orden, la policía tuvo que retirarse con las manos vacías. Nada específico relacionaba a Brett con el brutal asesinato de la niña. Así que tuvieron que dejarlo ir. La investigación necesitaba pruebas más sustanciales. Cientos de llamadas de ciudadanos preocupados llegaban a la policía. Cada uno tenía su propia versión o sospecha. Esta actividad dio esperanza al detective Reynolds. Pero a pesar de los numerosos testimonios y pruebas materiales, el caso se estancó. Esto preocupaba mucho a los padres de la fallecida Sarah, Patty y su marido. ¿Se prolongaría la investigación hasta el invierno? La pareja descartó las dudas, confiando en la profesionalidad de los policías. Pero de repente, Reynolds se quedó atónito con una noticia asombrosa. El productor de una emisora de radio de Chicago llamó a la comisaría de Portridge. Contó un impactante mensaje de voz de un tal Harry Wagner. Afirmaba directamente que era él quien había matado a la niña de su ciudad. Una confesión así por parte de un desconocido sorprendió al capitán. Por lo general, la gente no se apresura a asumir la responsabilidad de crímenes brutales. Pero, ¿se podía confiar en estas palabras? En cualquier caso, era necesario comprobar esta declaración. El sargento junior Bill Messick trató esta confesión con cierto escepticismo. Muchos años de experiencia en el trabajo policial le habían enseñado a no alegrarse prematuramente. Por un lado, había esperanza de atrapar finalmente al asesino, pero por otro lado, podría resultar ser solo otro mitómano. Quienquiera que llamara a la radio era tan ingenuo que dio no solo su nombre, sino también su dirección. Los empleados de la policía de Chicago detuvieron a Wagner mientras el capitán Reynolds hacía el viaje de 45 minutos para interrogarlo. Harry Wagner inmediatamente dio un montón de detalles. Admitió que había matado a Sarah Paulson, y contó detalladamente cómo, dónde y cuándo había sucedido. La policía estaba confundida por tanta franqueza, pero le pidieron que describiera el curso de los acontecimientos con más detalle. Wagner afirmó que había llegado a Portridge en autobús desde Chicago. Se bajó en el parque, vio a la niña en bicicleta y la estranguló. Sin embargo, su historia chocaba bruscamente con los hechos conocidos. Según Harry, llegó a la estación de autobuses, pero esto era extraño porque simplemente no había tal cosa en Portridge. Además, Sarah no estaba montando en bicicleta en el parque ese día. Pero los detectives decidieron comprobar esta versión hasta el final. Wagner afirmó que había visto a la niña en compañía de dos amigas más. Al oír los insultos de ellas dirigidos a él, se enfureció y estranguló a Sarah con sus propias manos. El señor Wagner parecía sorprendentemente tranquilo y sincero, pero su historia no podía soportar ninguna crítica. Había demasiadas discrepancias en ella. Los investigadores sabían con certeza que en el momento del ataque, Sarah estaba sola. El testimonio de Harry se desmoronó como un castillo de naipes. Pero la policía no iba a dejar ir sin más al sospechoso que había confesado el asesinato. Si realmente estaba involucrado en el crimen, sería capaz de indicar el lugar exacto del incidente. Harry fue llevado a Portridge y se le ordenó que mostrara todo con sus propios ojos. Durante varias horas, los detectives lo condujeron por la zona. Cuando llegaron al lugar del asesinato, Wagner ni siquiera reconoció ese claro. Los policías se convencieron finalmente de que este hombre mentía. ¿Pero estaba fingiendo estar loco para evitar el castigo? Una verificación exhaustiva de los antecedentes de Harry no reveló ningún historial criminal. Tuvieron que dejarlo ir. Los investigadores seguían sospechando que algo andaba mal con Wagner. Su falsa confesión solo los decepcionó y los distrajo del verdadero asesino de Sarah. Pero no podían ignorar a una persona que asumía la responsabilidad de un crimen brutal. Al día siguiente, la madre del autor de la confesión llamó a la policía. Dijo que su hijo se hace responsable regularmente de crímenes de alto perfil en los que no está involucrado.
La mujer afirmó que el martes, cuando ocurrió la tragedia, Harry estaba en Chicago y no fue a ninguna parte. Esta historia de 4 días con el falso asesino distrajo a los policías de lo principal. El tiempo perdido era deprimente, pero en investigaciones de esta envergadura, uno tiene que aferrarse a cualquier pista. Se ocuparon del impostor loco, pero el verdadero asesino de Sarah seguía suelto, y de nuevo, los padres de la niña se quedaron sin respuestas. Una atmósfera sombría reinaba en la ciudad. La gente se miraba con recelo, sin saber cuál de sus conocidos resultaría ser un monstruo. La investigación parecía haber llegado a un callejón sin salida, pero de repente, apareció una prueba que apuntaba a una persona que había estado en la lista de sospechosos desde el principio. El excéntrico trabajador de comida rápida Eugene Breed fue observado de cerca por el fiscal adjunto del distrito Brian Hensel. Se alarmó cuando resultó que Breed había mentido a la policía. Durante el interrogatorio, Eugene afirmó que después de ser enviado a casa desde el trabajo, se había ido en la dirección opuesta a la escena del crimen. Los investigadores tuvieron que creer en su palabra, pero más tarde, se encontró un testigo que había visto a Breed ese fatídico día no lejos del lugar del asesinato de Sarah. ¿Les había engañado deliberadamente a los policías? ¿Por qué? Las respuestas a estas preguntas fueron aportadas por una llamada inesperada. La que llamaba era la hermana de Eugene, la habitualmente taciturna Eva. Esta vez tenía algo que contar. Su testimonio fue un verdadero avance en la investigación. Lo más probable es que la chica solo quisiera hacer lo correcto. Los detectives esperaban que la información de Eva finalmente ayudara a atrapar y acusar a Eugene Breed. Pero no tenían ni idea de cuán oscuro resultaría ser su pasado. Habían pasado casi 2 meses desde el día de la muerte de Sarah Paulson. Y ahora, por fin, la policía tenía nuevas pruebas contra su viejo sospechoso, Eugene Breed. Ahora los detectives no tenían ninguna duda de que el día del asesinato de la niña, el ex convicto estaba en esa zona. Breed aparecía constantemente en la memoria de los investigadores cada vez que volvían al caso. Y entonces su hermana se puso en contacto con ellos de nuevo. Dijo que había echado a su hermano de la casa después de otro escándalo. Eugene había dejado su trabajo en el restaurante y ya no ayudaba a pagar las facturas. Según Eva, su hermano vivía actualmente en un centro de rehabilitación. La ausencia de Eugene le había soltado considerablemente la lengua. La chica incluso mencionó un detalle que podría interesar a la policía. Mientras revisaba las cosas de Breed en su habitación, su hermana encontró una caja con su ropa, 2 camisas de trabajo, una gorra y pantalones. Los policías corrieron a casa de Eva. El color del uniforme de Eugene les alarmó mucho. Azul. ¿No se encontraron esos trozos de tela bajo las uñas de la pobre Sarah? Antes de este descubrimiento, la policía no tenía pruebas materiales contra Breed. Después de todo, durante el primer interrogatorio, llevaba ropa de civil. Pero ahora los detectives tenían su uniforme en las manos, y estaban seguros de que este era el asesino. El examen confirmó que las fibras eran idénticas. Ahora la investigación tenía pruebas suficientes para una detención. No llevó mucho tiempo encontrar a Eugene. De hecho, se escondía en ese centro de rehabilitación que Eva había mencionado. Al ver a los policías en la puerta, Breed se sorprendió genuinamente. Y de nuevo, comenzó a negar su implicación en la muerte de Sarah. Pero cuando los detectives le contaron las pruebas encontradas, sí confesó. A regañadientes, fragmentariamente, dijo: sí, fui yo quien mató a esa chica en Portridge. Sarah Paulson. Y entonces Eugene Breed impactó aún más a la policía. Confesó 9 asesinatos más. Breed contó varios crímenes sin resolver en la ciudad vecina de Gary. La mayoría de sus víctimas fueron violadas. Los investigadores se dieron cuenta de que estaban tratando con el asesino en serie más peligroso de la historia de Indiana. La noticia fue impactante. En solo 6 meses, Breed había cometido toda una serie de ataques brutales. Enumeró jactanciosamente a sus víctimas: 8 mujeres y un hombre de diferentes edades y orígenes. El maníaco cazaba en Gary, y solo acechó a Sarah Paulson en Portridge. En octubre de 1995, Eugene Breed fue detenido oficialmente por el asesinato de Sarah. Fue condenado a 245 años de prisión y cadena perpetua por homicidio intencional en primer grado. La policía no ocultó su satisfacción. Habían hecho todo lo posible y lo imposible. Y finalmente habían atrapado a un peligroso asesino en serie. Esta victoria trajo el tan esperado alivio a todo Portridge. Pero los que más se alegraron fueron la familia de Sarah Paulson. Su madre Patty encontró su propia comprensión de la tragedia que le había ocurrido a su hija. En su opinión, este era el propósito de Sarah:
ayudar a poner al monstruo entre rejas. Y aunque fuera a costa de su propia vida, restaurar la justicia. Basándose en la confesión de Brett y las pruebas recogidas, la policía pudo reconstruir los hechos de aquel fatídico día. Todo empezó cuando Eugene salió del trabajo y se encontró accidentalmente con la niña. Quizás incluso intercambió unas palabras con ella. Y entonces algo se rompió en él, y atacó a la víctima indefensa. Brett recogió la bicicleta de Sarah y la arrastró unos 20 metros hacia el bosque. Allí arrojó la bici al suelo, violó y estranguló a la niña. Sarah se resistió desesperadamente hasta el final, pero en su frágil cuerpo no había fuerzas para resistir al atacante, que era 3 veces más grande que ella. Era el último día de las vacaciones escolares. A la mañana siguiente, Sarah debía volver a su pupitre. Una cosa tan pequeña podría haber cambiado radicalmente su destino. Los habitantes del pueblo lloraron a la alegre niña a la que tanto le gustaba montar en bicicleta. Pero la comunidad encontró una manera de honrar dignamente la memoria de Sarah Paulson. Los vecinos plantaron un árbol y colocaron un monumento cerca de la iglesia. Y el parque no lejos del lugar de su muerte ahora lleva el nombre de Sarah. No olvides dejar tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal y dale me gusta a este vídeo. Hasta la próxima, amigos.